Mis amigos, entonces continuamos analizando algunas pinturas del artista cubano Javier Barreiro, un excelente pintor con una obra muy rica, tanto en términos pictóricos como en los temas filosóficos, sociales, políticos que el artista representa en sus obras. Y miren esta obra, aquí sí podemos hacer una interpretación más localizada, más contextualizada al drama social y humano que vive Cuba hoy. Las obras anteriores son más abiertas, son fenómenos que son más universales, son fenómenos humanos, políticos, sociales que se pueden expresar en cualquier contexto. Pero esta obra para mí sí la podemos leer sobre el contexto social y humano de la Cuba de este minuto, ¿verdad? Y esa realidad hoy es la realidad de muchas personas en Cuba. La realidad que está representando la obra es la realidad de muchos ancianos hoy en Cuba, de muchas familias hoy en Cuba. Entonces, vean cómo él tapa el rostro de esa anciana con el cuadro de la foto de algún familiar, de un hijo, de un nieto o del esposo que falleció. Entonces vemos a la anciana sola, sentada en su butaca, en la sala de su casa, rodeada de las fotos de sus familiares queridos. Ella está sola en alma, por lo que se muestra en la obra. Está mirando las fotos, viviendo de los recuerdos. Y miren la riqueza pictórica, cómo con los colores y las texturas Javier consigue expresar el deterioro, la vejez, la pobreza, la precariedad, esos matices verdes, ese viso verde que van cogiendo las paredes, la pintura vieja, la humedad va generando ese viso verde en las paredes. Bueno, él representa eso de manera intencional, ese verde de moho, de humedad, de pintura erosionada, da esa sensación de pobreza, de precariedad, de humildad. Y aquí el corredor se carga con un significado metafórico bien fuerte. Ese corredor vacío, esa sensación de profundidad en perspectiva. Miren cómo la obra tiene dos planos claramente diferenciados. Aquí a la derecha, de frente a la obra, a la derecha del espectador, tenemos ese primer plano con la anciana rodeada de sus fotos, sentadas, observando las fotos. Y aquí en la izquierda tenemos ese corredor vacío, sin prácticamente nada. Y el punto de fuga al final, la ventana, es un punto de fuga, es la técnica de la perspectiva central que crea la sensación de profundidad y de espacio en la superficie pictórica, y una luz, la luz que entra por esa ventana e ilumina el corredor. Pero es un espacio vacío, es un espacio de soledad, es un espacio de silencio. Entonces, qué imagen tan dramática y qué imagen para funcionar como un símbolo de la realidad de tantas personas hoy en Cuba, de tantos ancianos que se quedaron solos porque la familia emigró. Primero, hay dos tipos de casos: personas que no tuvieron hijos o tienen poca familia, se murió el compañero o la compañera y ese anciano quedó solo, pasando muchas necesidades. Si no tiene algún familiar que lo ayude, sobre todo un familiar que viva fuera de Cuba y lo ayude con medicinas, con dinero para alimentación, etc. O ancianos que sí tuvieron hijos, tuvieron familia, pero esos hijos se fueron. Los hijos, los nietos, todo el mundo se fue. Emigró para otros países buscando una mejor vida, y esos ancianos se quedaron solos. Y es muy difícil, es muy duro la soledad en la vejez. Entonces, esta obra es bellísima desde el punto de vista pictórico, pero muy dramática, muy triste en la idea metafórica que construye Javier Barreiro, el artista,
en esta obra. Me parece un símbolo del drama social que se está viviendo hoy en Cuba, sobre todo las personas de la tercera edad que se quedaron solas. Esta obra es igualmente una de esas obras muy difíciles de interpretar. Se disfruta mucho desde el punto de vista pictórico, pero es una obra difícil de interpretar. Y miren la riqueza pictórica. Aquí el fondo de la vegetación, más abstracto, más denso, con más texturas, con más empastes, con más carga pictórica. Miren el dominio de la luz que tiene el artista. Como tenemos aquí una fuente de luz. Y esos asientos vacíos, las personas saliendo. La obra se titula Final Interminable. Entonces, ante obras como esta, que desde el punto de vista pictórico son muy ambiguas, el título siempre nos ayuda. Y vuelvo y repito, los títulos de Javier son muy buenos. Entonces la obra se llama Final Interminable. Parece ser un entierro. O una ceremonia. No sabemos. Lo que podemos ver es que tenemos esas personas vestidas de negro que caminan en fila hacia un final, hacia un destino que es interminable. Estamos en el final de algo, estamos asistiendo al entierro de algo, pero ese final y ese entierro se prolongan de manera interminable, de manera infinita casi. Se vuelve una agonía, se vuelve un final agónico, porque no acaba de materializarse ese final. No acaba de materializarse ese entierro de algo que todo el mundo sabe que ya murió. Entonces, cuando nosotros hacemos esa lectura, yo me río. Me río porque es muy interesante cómo el arte nos lleva a estados de interpretación, a estados del pensamiento, a partir de elementos visuales que no son explícitos, solo están sutilmente enunciados, sutilmente esbozados en la representación pictórica y en el título. Entonces tenemos ese espacio donde ya todo el mundo se fue, todo el que estaba asistiendo al espectáculo se fue. A ver si ustedes me siguen. Todo el que estaba asistiendo al espectáculo se fue. Ya no está. Quedan unas pocas personas desfilando hacia el final. Unas pocas personas vestidas de negro. Entonces nosotros podemos hacer determinadas asociaciones. Son mis asociaciones. No responsabilizo por eso al artista. Yo nunca comparto mis interpretaciones con el artista. No me gusta viciar mi interpretación con la idea del artista, ni me gusta imponerle mi interpretación al artista. Es mi interpretación, la comparto con ustedes. Si alguien tiene una idea diferente, la puede dejar en los comentarios del video. Pero yo no puedo dejar de establecer un paralelo entre esa obra y lo que está aconteciendo hoy en Cuba. No puedo dejar de contextualizar esa obra sobre el fondo histórico del presente que vive Cuba hoy. Hoy estamos precisamente asistiendo al final del espectáculo, al capítulo final del espectáculo. Ese gran espectáculo social y político que ha sido la Revolución Cubana. Y algunos pueden decir, oye, tú vas demasiado lejos en la interpretación. Bueno, de eso se trata, de construir significados connotados a partir del estímulo comunicativo que genera la obra de arte. Entonces, ese gran espectáculo social, político, propagandístico que ha sido la Revolución Cubana en las últimas casi 7 décadas, llegó al final. Las personas se cansaron de asistir el espectáculo, se cansaron de ser receptores pasivos, público pasivo del espectáculo. En este caso, el espectáculo de la Revolución. Se cansaron de no tener protagonismo, se cansaron de no tener participación. Se pararon y se fueron. Miren qué interesante, cómo podemos establecer articulaciones entre un contexto histórico y una obra de arte.
Y quedó una minoría. No sabemos quién es esa minoría. Esa minoría pueden ser las personas mayores de edad, ancianos que quedaron en Cuba esperando la muerte porque no pueden hacer otra cosa, están en el final de sus vidas. Esa minoría pueden ser los propios burócratas octogenarios y nonagenarios, que son los que tienen el poder hoy en Cuba. Y Javier nos dice, pero ese final es interminable. El final no acaba de terminar. Es esa sensación agónica, trágica. ¿Es la muerte o es lo muerto que se resiste a ser enterrado y darle espacio a una nueva vida, a un nuevo tiempo, a una nueva esperanza, a un nuevo horizonte? Yo sé que para muchos puede resultar una interpretación muy fuera de la obra, o sería llevar la obra muy lejos, colocar sentidos connotados que desbordan la propia materialidad pictórica o el contexto de notación de la obra. Para mí no, cuando yo vi esa obra y leí el título Final Interminable, en eso fue lo que pensé. En eso fue lo que pensé, porque la interpretación es histórica y la intencionalidad del receptor, es decir, nosotros, es determinante en el proceso de interpretación de una obra. Por eso yo llevo la obra a ese nivel, a esa dimensión.